Álvaro Real y Manuel María Bru. El Espejo. COPE. Estar informado. Muy buenas tardes. Toda España se prepara para celebrar el Día de la Inmaculada. Déjenme comenzar con unos versos que hoy recorrerán las calles de un pequeño pueblo de Cuenca, de Horcajo de Santiago. Vítor a la Purísima Concepción de María Santísima, concebida sin mancha ni pecado. Vítor, Vítor. Desde aquí nos unimos a este sentimiento que recorre España. En El Espejo hablaremos de la Vigilia de Inmaculada en Madrid, de la preparación de la fiesta en Roma y de otras muchas cosas relacionadas con la fiesta mariana por excelencia. Jesús Luis Sacristán, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Explícamelo, ¿mañana es segundo domingo de Adviento o la Inmaculada? Pues mira, en cualquier otra parte del mundo es segundo domingo de Adviento, pero aquí tenemos ese privilegio especial de celebrar la Inmaculada Concepción. Eso sí, la segunda lectura de las misas pues es la de Adviento. Mira, sencillamente es que hay que hablar de que cuando el Papa proclama Pío IX la Bula Ineffabilis Deus, en la que proclama el dogma de fe divina y revelada que la Virgen María es concebida sin pecado original desde el primer instante de su concepción, resulta que antes está el sensus fidei, es decir, el pueblo de fiel, que pide también un poco, por así decirlo, previamente, pues que esto es de fe, que se proclame, y entonces en eso tiene mucha parte España, con lo cual el Papa pues concede a España el privilegio de que la Inmaculada sea su patrona junto con el apóstol Santiago. Y un detalle, la liturgia de la Inmaculada es blanca, pero España, por el privilegio de lo que es el color de la Purísima, las casullas y la indumentaria litúrgica es color azul celeste. Y bueno, pues el Evangelio de mañana, la Anunciación. ¿Qué mejor que en el Adviento? Pues María, que preparándose, María que sirve, y María dice: he aquí la esclava del Señor, siente que Dios le llama, y le llama también y dice: ahí está tu pariente Isabel. ¿Qué hace ella? Pues yo estoy esperando, pero como mi prima Isabel es mayor de edad, es ya anciana, me voy a acercar hasta ella porque es la que me necesita. Con lo cual, de Dios al hombre, de Dios al prójimo, del prójimo a Dios. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Hasta mañana. Comenzamos hablando de cómo ayudar en esta crisis, de un economato que ha nacido en una parroquia de Madrid. Carlos González. Charlie, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Álvaro. El otro día llega una de las primeras usuarias, una madre joven con 2 niños pequeños, y me dice: ¿sabes? Hacía más de 6 meses que no comíamos pescado. Eso solo te merece la pena el trabajo. Sí, solamente por eso. Cuando uno se acostumbra a caminar por un sendero henchido de piedras y de baches, se hace inmune al dolor que sufren sus pies. En ocasiones, este es el camino que han de recorrer muchos necesitados, personas que sin fuerzas precisan de una mano amiga porque las suyas ya perdieron la esperanza. El padre Jorge González Guadalix, párroco de Beata María Ana Mogas, ha inaugurado en su parroquia, y gracias a Cáritas y al banco francés Natixis, el primer economato de Cáritas de Madrid. Es fundamental. Como iglesia no podemos estar al margen de las personas que pasan más necesidad. Y aunque los datos macroeconómicos se empeñan en decir que la cosa va mejor, el día a día nos dice que seguimos igual, si no peor. ¿Cómo vamos nosotros como iglesia a estar al margen de las necesidades de la gente? Hay que estar ahí. Caridad, caridad verdadera, amor y sacrificio. Estas palabras, pronunciadas por la Madre Mogas antes de partir, son el testigo que han recogido el padre Jorge y los 20 voluntarios para hacer de su testimonio un admirable ejemplo de cómo amar y servir. ¿Sabes sobre todo lo que es importante? Que una mamá te diga: no es igual venir con tu hijo que te dé limosna que venir con tu hijo a hacer la compra. Esa es la dignidad del economato, ¿sabes? La clave es la dignidad. Tú no vienes a que yo te dé lo que puedo darte, si no vienes a hacer la compra. Pero haces tu compra y pagas con tus 3, 4, 5 euros lo que puedes. Pero tú te pagas tu compra. Este párroco valiente y atrevido, que también instauró una capilla de adoración perpetua, es consciente de que el que reza se da y lo hace sin medida. Son como niños con zapatos nuevos. Se ríen solos, se llevan los yogures, se llevan el aceite, se llevan turrones para Navidad. Y dicho al voluntario: oye, dejadlos que disfruten, que hay mucha gente sin poder comer. Que coman, que disfruten, que derrochen. Un esfuerzo que sin duda alguna merece la pena. Yo soy sacerdote. Y un sacerdote se preocupa de sus hijos, que son sus feligreses. Y se preocupa de enseñar la doctrina, se preocupa de alimentar su espíritu con los sacramentos, y se preocupa de alimentar sus necesidades materiales. Si yo no
no me dedicara a los cuerpos y a las almas, me estaría dedicando a algo falso. Tengo que estar en todo. El economato solidario Tres Olivos, donde se ofrecen productos de alimentación, aseo y limpieza a un precio muy reducido, es el resultado de una labor sin límites, un trabajo que nace del corazón entregado del padre Jorge y de tantos y tantos voluntarios que con el fruto de sus desgastadas manos nos ayudan a creer que un mundo mejor solo es posible si se canta con los acordes de la caridad. Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2:10, una hora menos en Canarias, nos vamos hasta Roma. Allí Paloma García Vejero entrevistaba al cardenal Antonio María Rouco Varela. Paloma, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, le habrás preguntado por la Reforma y por el Papa Francisco. Sí, claro. Bueno, hay que decir que la entrevista la hicimos ayer, que estuvo el cardenal para celebrar la remodelación del Colegio Pontificio Español. Hoy ya está en Madrid, porque esta tarde es la vigilia de la Inmaculada. Pero hablamos, la verdad es que de todo. Por supuesto, del Papa Francisco. Él ve que desde que fue elegido, pues dinamismo es la palabra que utilizó para explicar lo que está haciendo Dios, que al final es un misterio, ¿no? Y decía el cardenal, está haciendo cosas visibles y cosas invisibles. Tiene el apoyo, pues, de toda la Iglesia que reza, la Iglesia que está en el Tajo. Uso una palabra, el cardenal Rouco Varela, que describe perfectamente al Papa Francisco, y tiene el apoyo de todo el episcopado. De hecho, la reforma ya empezó en el Concilio Vaticano II. Si se hacen reformas de lo externo es para que lo interno, el espíritu, el don del amor, de la entrega del evangelio que llega a los más necesitados, a los más sencillos, los más humildes, los más derrotados, los más aparcados, que dice el Papa. Pero ahí está, ahí la clave, el quid de la reforma está en esa reforma interior a la que ayuda la reforma exterior y de la que se aprovecha la reforma exterior. Y en ese aspecto abunda la exhortación apostólica que acaba de publicar el Papa y que recoge, como nos decía el cardenal, pues esta reforma, este Concilio Vaticano II, que en realidad empezó antes de ayer, hace solo 50 años, y ya está dando frutos este documento. La exhortación es un documento muy jugoso, diría, espiritualmente muy jugoso, en una línea de aplicación y desarrollo de ese capítulo de Iglesia que se renueva a partir del Vaticano II, pues muy sugestivo, ¿no? Va a dar mucha materia de meditación, de oración y de vida interior y de impulso misionero. Yo estoy seguro que va a hacer mucho bien. Lo está haciendo ya. Se la puede leer de un tirón, se la puede leer por partes, o se puede cortar y ver un capítulo y leerlo y ya te ayuda. Aquí se puede aprovechar de muchas formas. Gracias. Bueno, Paloma, ya que el cardenal estaba allí, me imagino que le habrás preguntado por cosas de España, por la conferencia episcopal, por su presidencia, por esas cosas. Hombre, claro, estamos en la etapa final, aún faltan unos meses para el fin de su mandato, pero la pregunta era obligada. Eso sí, no es para tanto. Primero, no hay que sobrevalorar la función del presidente de una conferencia episcopal. Es un igual inter pares, no, todos somos iguales en la conferencia. Tenemos el mismo voto, ni siquiera hay voto de desempate para el presidente. Consiguientemente, es mejor hablar de la conferencia episcopal en su totalidad en un periodo determinado que del presidente. Han sido muchos años, nos decía el cardenal Rouco Varela, una etapa histórica en la que ha habido que tomar decisiones que requerían coraje por parte de toda la Conferencia Episcopal Española, pero siempre para cuidar las almas, para esta Iglesia de puertas abiertas. Y de hecho, a pesar de todo, la Iglesia ha mantenido viva la fe. Mucho potencial positivo en esa vida de la sociedad española puesto por la Iglesia. Y luego la Iglesia misma, pues yo creo que hay un cierto repunte de vocaciones para el sacerdocio. En unos sitios se nota más que en otros, pero lo hay. Segundo, hay un repunte en la vida consagrada, sobre todo en las nuevas formas de vida consagrada. También el apostolado seglar y luego una inmensa labor de caridad que la Iglesia hace en este momento en toda España. O sea, que yo creo que hay muchas razones para que no nos roben la esperanza, decía el Papa. Pues eso, que no nos roben la esperanza. Bueno, Paloma, y hoy conocíamos un nuevo mensaje del Papa Francisco, esta vez para la Jornada del Enfermo, creo. Sí, la Jornada del Enfermo, que os recuerdo, es el 11 de febrero de 2014, es decir, el año en el que se cumplirá un
un año exactamente de la renuncia de Benedicto XVI. El año que viene, en el 2014, el lema de la Jornada del Enfermo, que coincide, claro, con la Virgen de Lourdes, es fe y caridad. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. En el mensaje el Papa se refiere a los enfermos, pero también a los que les cuidan. La Iglesia reconoce en vosotros, les dice, una presencia especial del Cristo sufriente, el Hijo de Dios hecho hombre, que no se quitó de encima ni la enfermedad ni el sufrimiento. Es decir, lo transformó y más aún, lo redimensionó. Por eso invita al Papa, sobre todo, a estos enfermos y a todos los demás, a volver a los sacramentos, al bautismo, a la confirmación, a recuperar a ese Cristo en la gracia del sacramento. Pues muchísimas gracias, Paloma. Mañana ya hablamos de la fiesta de la Inmaculada, ahí en Roma, si te parece. Mañana es día intenso aquí también, sí señor, mañana lo contamos. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Y otras noticias antes del capítulo general extraordinario. La Legión de Cristo ha hecho públicos los principios de actuación ante el abuso de menores madurados a la luz de la experiencia de la Iglesia, de la congregación y de la sociedad civil. En un comunicado explica que las víctimas son la prioridad tanto en la prevención de abusos como en los procedimientos de atención en las denuncias presentadas, cuya investigación se llevará a sus últimas consecuencias en consonancia con las autoridades civiles y eclesiales. Por eso, la Legión de Cristo hace público un cuadro completo de los casos de abuso cometidos tanto por su fundador como por otros sacerdotes, con el diagnóstico cuantitativo de los mismos. Asimismo, el padre Silvestre, prodirector general de la Legión, ofrece también una breve relación sobre la comisión de acercamiento y la atención a las víctimas del padre Maciel. Mandela Mandiva ya está en la casa del padre. Desde aquí nuestro pequeño homenaje a este gran hombre que tanto hizo por la humanidad. Manuel María Bru, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Álvaro. Nadie deja de estremecerse 2 días después de su muerte por el recuerdo de uno de los personajes contemporáneos más importantes, Nelson Mandela. Todos, lógicamente, coinciden en reconocer que pasará a la historia como el gran artífice del fin del apartheid. Solo algunos profundizan en analizar en la singular manera de hacerlo. La magnanimidad, el perdón, la reconciliación, en definitiva el evangélico amor al prójimo, como lo está haciendo en tantos medios de comunicación social que le están llamando estos días uno de los pocos españoles que conoció personalmente y entrevistó a Nelson Mandela, el misionero comboniano y director de la revista Mundo Negro, Jaume Calvera. Creo que, siguiendo su testimonio y el de todos los biógrafos del gran líder africano, Premio Nobel de la Paz, podemos dar un paso más, preguntarnos por su secreto. El secreto de Nelson Mandela, como recordaba esta mañana Cristina López Slichting, está en sus raíces cristianas, en su fe y en cómo esta fe le llevó a hacer una profunda experiencia en sus 27 años de cautiverio. Víctor Frank, el padre de la logoterapia, psicoterapia del sentido, dedujo de su experiencia de preso en el campo de concentración de Auschwitz que en situaciones como esta de privación de libertad en las que se intenta deshumanizar y llevar a la indignidad al ser humano es cuando queda el recurso de recomponer y de potenciar un don que nadie puede quitarnos, el de la libertad interior, gracias al cual y solo gracias a él se puede sobrevivir en una situación extrema de injusticia. Y también decía Víctor Frank que para reconocer y potenciar esta libertad interior lo más importante es contar con un sentido último en la vida, con un ultrasentido, lo llamaba él, y que el único ultrasentido conocido en la historia de la humanidad es la fe y la confianza en Dios. Pues bien, así es como Nelson Mandela recuperó y potenció su libertad interior y en ella su deseo de perdonar y su plan de acabar con el racismo con la fuerza imparable del amor. Al salir de la cárcel alguien le preguntó: ¿cómo se siente al recobrar la libertad? Nelson Mandela contestó: yo no he dejado nunca de ser libre. El último verso del Invictus, ese poema de William Henley que tanto ayudó a Nelson Mandela en sus 27 años en la cárcel, dice así: soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Álvaro Real y Manuel María Bru. El Espejo. COPE, estar informado. Cada lunes volvemos a lo cotidiano. Es la radio en estado puro, las noticias, el análisis, para que estés informado aquí, en la mañana de COPE. Engánchate el lunes a la actualidad con Ernesto Sainz de Buruaga. A partir de las 6, en la mañana. COPE, estar informado.
¿Qué es la Iglesia? Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar. La misa. Bueno, la iglesia. Sí. ¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el Catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 € y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91 343 9791. Tu información es lo primero. Vas a permitir, Paco, que te interrumpa porque hay una noticia de última hora. Ha fallecido Nelson Mandela, el presidente de Sudáfrica, a los 95 años. Por eso en COPE, la última hora es lo primero. Estás en estos momentos en la casa de Nelson Mandela. Bueno, en la casa, en la calle, porque esto está abarrotado de gente. Estamos en la puerta de la casa de Nelson Mandela en estos momentos. Sudáfrica está cantando al que fuera su presidente durante 5 años. COPE, estar informado. Álvaro Real y Manuel María Bru. El Espejo. COPE, estar informado. Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Esta noche a las 9 tendrá lugar la tradicional Gran Vigilia de la Inmaculada en todas las diócesis de España y diversos países de Hispanoamérica. Son unos actos marianos que se vienen haciendo ininterrumpidamente desde el año 1947 y que fueron instaurados por el padre Tomás Morales, actualmente en proceso de canonización en Roma. En Madrid se celebrarán especialmente 3 vigilias diocesanas en la Catedral de la Almudena, presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rocco Varela, en la Basílica de la Merced y en el Santuario de María Auxiliadora, presidida por los obispos auxiliares de Madrid, Monseñor Fidel Herraiz y Monseñor César Franco, respectivamente. Como siempre, en ellas tendrán especial significado la juventud y la familia. En la vigilia, que se celebrará en la Basílica de la Merced, intervendrán el padre Javier Carralón, capellán de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, y el seglar Miguel Julián Viñals, doctor en Ciencias Químicas y profesor de la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Miguel Julián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de hablar con vosotros. ¿Nervioso? Bueno, un poquito, pero porque siempre impone hablar delante de tanta gente, pero muy ilusionado porque es un día muy grande para nuestra madre. ¿Qué supone el participar en esta Vigilia de la Inmaculada a nivel personal? Pues mira, yo la primera vez que asistí a una vigilia tenía 14 años y para mí fue una impresión muy grande, un reto a ser mejor cristiano y a comprometerme con mi fe y con la Iglesia. Y desde entonces pues he tratado siempre de vivir en ese espíritu y cada año la vigilia es una renovación para mí en este deseo. No sé si nos podrás anticipar algo de lo que vayas a contar allí en la Basílica de la Merced. Básicamente voy a recordar el mensaje de las vigilias. La vigilia es algo más que un acto de amor a la Virgen, que lo es, y que ya solo eso sería suficiente para organizarla. Pero las vigilias pretenden ser una llamada, sobre todo a los laicos, a vivir su compromiso como bautizados y a ser auténticos evangelizadores del mundo que nos rodea. Y claro, este año, después de la exhortación que nos ha regalado el Papa Francisco, es especialmente importante este mensaje. Bueno, cada uno tiene una experiencia personal con Dios, una experiencia de encuentro. ¿Qué supone Dios y la Inmaculada en tu vida? Pues mira, cuando quizá el momento clave en mi vida para descubrir de una forma más intensa a Jesucristo y a la Virgen fue cuando hice una tanda de ejercicios espirituales con 14 años con Abelardo de Armas, precisamente uno de los que más años habló en estas vigilias y intervino con más asiduidad. En ese encuentro con Jesucristo, pues a través de la Virgen, pues fue cuando yo ya me decidí pues a no dejarme llevar por la mediocridad y a luchar siempre por estar colaborando con la Iglesia. Doctor en Ciencias Químicas, sí. y creyente. Permíteme que pregunte, ¿cómo se compagina la fe y la ciencia? Pues muy bien, gracias a Dios, muy bien, porque fíjate, para un cristiano que vive en el mundo científico
y que ha trabajado también en centros de investigación, pues precisamente el ser cristiano es un reto especialmente llamativo para descubrir la maravilla de esa creación que el Señor nos ha regalado. Y precisamente es una llamada muy especial para tratar de descubrir esa maravilla que nos rodea, y la ciencia es un medio precisamente para descubrirlo. Bueno, la Vigilia de la Inmaculada es un clásico ya en Madrid. Yo creo que es un poco el pistoletazo de salida, ¿no?, para la Navidad en la ciudad. Este año, además, me imagino que la Navidad la vivirás de una manera pues especial después del acto de esta noche. Pues sí, la verdad es que yo creo que este Adviento, cuando el Padre Morales, el que inició estas vigilias, empezó con las vigilias, uno de sus objetivos era precisamente adelantar de alguna manera y profundizar de alguna manera en el mensaje del Adviento, de tal manera que de la mano de la Virgen preparemos esa venida del Señor que a nuestro corazón, que tanto bien nos hace. Por eso la vigilia también dentro del Adviento es un punto importante en ese recorrido. Miguel Julián Viñals, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, encantado de hablar. Recordemos que esta noche a las 9, si quieren escuchar su testimonio, en la Basílica de Merced, también habrá vigilia en la Catedral de la Almudena y en el Santuario de María Auxiliadora. Vamos terminando. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? La Fundación FAES ha publicado estos días el informe La persecución de los cristianos en el siglo XXI, realizado por Javier Rupérez. En este riguroso estudio, el embajador y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas señala que los cristianos en el mundo, más que ninguna otra comunidad religiosa, constituyen hoy en día un grupo perseguido y amenazado, urgentemente necesitado de protección y ayuda. Estas muestras, especialmente violentas, de una tendencia conocida y multiplicada a lo largo de la época contemporánea, dice Rupérez, no pueden ser entendidas como manifestaciones aisladas o insignificantes. La verdad es que los datos son estremecedores. Como consecuencia de estas persecuciones, en más de 60 países de los 5 continentes, dice que el número de cristianos que son asesinados cada año por causa del fanatismo y el odio religioso se cifra en unas 10.000 personas. Además, las matanzas en estados musulmanes se han convertido en un fenómeno en alza, hasta el punto de que en la actualidad se produce una muerte cada hora. Releyendo todo ello, me acordaba de una reciente intervención del Papa en una de sus homilías matinales en Santa Marta, en la que decía que hay poderes mundanos que querrían que la religión fuera una cosa privada. Los cristianos que hoy son perseguidos, recordaba Francisco, son el signo de la prueba que anuncia la victoria final de Jesús. Es la misma historia de Cristo, ¿no? Desde las pruebas que padeció en el desierto, a los insultos, las calumnias que sufrió en su vida pública, hasta, ya sabemos, la afrenta extrema, la cruz. Nos advertía aún más el pontífice: la desolación de la abominación tiene un nombre preciso: la prohibición de adoración. Es cierto, como dice Rupérez, que debemos pedir, llámese como se llame en cada lugar, el cumplimiento de la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, o en nuestro caso, el artículo 16 de nuestra Constitución. Pero además de lo legal, Álvaro, hace falta mucho más: la fe del cristiano. No tener miedo y adorar sin renegar al Señor hasta el final, aunque en ello seamos perseguidos, y ya vemos que costando incluso a mucha gente la vida. Confianza y fidelidad, porque sabemos que con su muerte y resurrección el Señor ya ha vencido al mundo y también nos ha salvado a nosotros. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. No hay tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2:05 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Sacristán. En el control técnico, Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.